es importante medir el pulso de lo que ha sido la elección en Chile, la elección presidencial en Chile y la victoria con más del 58% de los votos del señor José Antonio Kast, miembro del Partido Republicano y quien supone un cambio total con el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? La izquierda dejará el poder y la derecha tomará el poder en Chile. Una victoria que estaba prevista, una victoria que era evidente que iba a ocurrir y una victoria que también ya empieza a generar comentarios en la región. No solo se ha confirmado que José Antonio Kast visitará a Javier Milei en los próximos días de esta semana, sino también hasta Donald Trump se ha pronunciado por la elección de Kast. Vamos a escuchar las palabras luego de que se confirmara su victoria en una jornada donde emitió estas como sus primeras palabras, ya como presidente electo. Por demasiado tiempo en Chile las personas se sentían solas. Cada uno se sentía solo, que nadie lo escuchaba, que nadie lo defendía. Todos hablaban de problemas, pero los problemas seguían ahí y se agrandaban. En vez de achicarse el problema, cada vez se agrandaba. Nosotros vamos a trabajar incansablemente por recuperar la tranquilidad, por recuperar el orden, por recuperar el crecimiento, por recuperar la esperanza, porque Chile nos ha dado un mandato que no admite excusas. Este mandato no permite demoras. Chile quiere un cambio. El que no cumpla la ley se tiene que ir. Y si un amigo extranjero que está radicado infringe la ley, también le vamos a decir que se tiene que ir. Porque ellos son los que más tienen que cuidar nuestra patria, todos, y lo hacen, y lo hacen. Nuestra salud no podría funcionar si no tuviéramos la colaboración de los médicos extranjeros. Así que, ¡viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Que Dios nos bendiga a nosotros y a sus familias. Bueno, ahí estaba el triunfo de José Antonio Kast. El triunfo fue confirmado en la misma noche del domingo y rápidamente se dieron lugar en ese país algunos gestos, algunos simbolismos que suelen ser muy importantes en democracias que muestran su buena salud, ¿no? Por ejemplo, que la perdedora Janet Jara reconociera la derrota ante José Antonio Kast, que el presidente en el cargo llamara al presidente electo. Esto es algo que, digamos, se ha vuelto tradicional en los últimos años en Chile, una llamada telefónica televisada donde el presidente en el cargo le dice al presidente electo, le promete una transferencia ordenada, lo felicita y hay un intercambio de palabras. También hemos visto la reunión hoy en Palacio de la Moneda en Santiago de Chile de Kast con Boric. Se han dado estos gestos democráticos que han sido saludados por la comunidad internacional como diciendo, mira cómo Chile puede tener una sucesión presidencial o tener una imagen de dos personas que piensan distinto en lo político, bastante distinto si quieres, piensan muy, muy distinto estas personas, pero no tienen problemas en darse la mano, no tienen problemas en decir, esto es el poder en este país, te toca a ti 4 años, de ahí yo vengo con un programa de 4 años y veremos qué pasa después. Hay una mínima cordialidad, hay un juego político que uno podría calificar como bastante decente, ¿no? Institucionalista, si quieres. Aquí creo que como país tenemos que mirarnos en este espejo y ver si nuestros políticos han tenido estos rasgos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes? Y lo que se vendrá, ¿no? Estamos enlazados con el profesor de la Universidad Católica internacionalista, Ramiro Escobar, a quien le agradezco su tiempo. Ramiro, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, una elección cantada, ¿no? Pero yo al final comentaba estos gestos como algo que también casi se han esforzado en dar los protagonistas
de la política chilena, ¿no? Estos gestos como la llamada, como reconocer la derrota, como situaciones que muestran algo de institucionalidad en ese país. Muy buenas noches, Ramiro Escobar. Gracias por su tiempo. A ver, creo que puede ser que tenga el micrófono apagado o nosotros tenemos un problema de audio. A ver, ¿lo podemos confirmar? Tengo el micrófono prendido. Perfecto. Éramos nosotros. Perdón, Ramiro. Éramos nosotros. Ahora sí te escuchamos perfecto. Ok. Bueno, nada, tu percepción sobre esta elección que estaba cantada, pero que rápidamente generó algunos gestos que hablan de que va a haber una transición bastante ordenada en Chile, ¿no? Esto que hemos visto, que tú has comentado, la llamada anoche, luego de confirmarse el triunfo de Kast y la visita de Kast con su esposa a el Palacio de la Moneda, revelan que en Chile hay un republicanismo, no en el sentido de aludir al Partido Republicano de Kast, sino a lo que es la república, el sentido de la república en un país, ¿no? Eso quiere decir que los candidatos, los políticos deben estar por encima de las peleas. Fíjate, en la campaña casi se ha referido, pero continuamente y duramente sobre Boric, ¿no? Lo ha aludido, le ha criticado de manera áspera, incluso una de las cosas que le criticaban, por ejemplo, era que continuamente hablaba de Boric y no tanto de lo que iba a hacer, ¿no? Y sin embargo, ahí los tienes dándose la mano, mostrándole cómo es el Palacio de la Moneda, ¿no? Está Camila Vallejo también al final, que había sido también muy criticada por la derecha, la extrema derecha, ¿no? Y creo que eso demuestra que hay que tener cierta madurez política y situarse por encima de la circunstancia electoral para hacer una transición pacífica, ordenada, ¿no? Que mantenga la estabilidad del país. Ahora, obviamente eso no quiere decir que no va a haber problemas luego, seguramente. Claro. La izquierda o las izquierdas van a hacer una oposición, como ha dicho la propia Janet Jara, exigente a Kast. Pero esto me parece súper importante. Esto es lo que acá no ocurre, tristemente, ¿no? Acordémonos que, por ejemplo, Keiko Fujimori no saludó a PPK, ¿no? Y nunca lo hizo al final, ¿no? Claro, después se reunieron, pero tener estos gestos en el momento clave es súper importante para que se sienta que el país sigue funcionando y que hay algo que está por encima de todos nosotros, ¿no? Claro, interesante incluso ver hoy a José Antonio Kast llegar con un grupo, con una cúpula que algunos ya veían como personas ministeriables, y quizá podríamos explicar que este proyecto político de José Antonio Kast no es un proyecto político reciente, ¿no? Es la tercera postulación. Estamos ante la política en Chile que va generando este tipo de proyectos que van agarrando madurez y en último momento convencen al votante. Creo que nosotros más bien, viéndonos en ese espejo, podemos sentir algo de incomodidad de cómo nuestra política no genera proyectos muy de largo plazo, ¿no? Pero en todo caso, para no ir a las comparaciones y más bien describir la situación en Chile, porque sí, por acá... Si seguimos comparando, nos vamos a deprimir un poco, ¿no? Sí, estoy pensando en eso también, pero definitivamente este es un presidente que va a llegar después de haber dado 3 batallas, digamos, ¿no? O sea, es alguien que llega después de haber macerado ese proyecto político y haberlo llevado a un nivel de madurez, ¿no? Él era, José Antonio Kast, miembro de UDI, un demócrata independiente, ¿no? Que era parte de la derecha tradicional, pero en algún momento, digamos que sale del closet, como ha ocurrido en varios partidos de derecha en el mundo. Por ejemplo, Vox en España salió del Partido Popular. Entonces, algunas personas que eran de la derecha tradicional, que era Renovación Nacional y un demócrata independiente en Chile, la derecha donde estaba Piñera, ese conglomerado, ¿no? Piñera era Renovación Nacional, pero formaba un grupo de derecha, digamos, ya conocido, clásico. Entonces, Kast sale de ahí y forma el Partido Republicano, que es un partido ya claramente de extrema derecha si nos atenemos a los parámetros básicos de los sistemas políticos actuales. ¿Por qué de extrema derecha? Porque sus propuestas van más allá de lo que habitualmente propone la derecha, que podríamos llamar liberal o centro derecha. Por ejemplo, esta propuesta de expulsar a los migrantes, que es algo que creo que le va a causar muchos problemas y que creo que no va a poder cumplir, por lo menos en los términos en los cuales
en los cuales la ha planteado, ¿no? Expulsar 300.000 personas. O sea, entonces, eso creo que distingue a la derecha tradicional de esta extrema derecha. Sin embargo, Santiago, si me permites, me gustaría decir algo que es sumamente importante, ¿no? Algo que le ha ayudado a ganar es que había un candidato que estaba todavía más a la derecha, que era Johannes Kaiser. Entonces, eso descafeinó un poco a Kast y le permitió aparecer no como el más extremo, sino como una derecha más dura, pero no extrema derecha, que era lo que representaba Kaiser, ¿no? Claro, incluso en el discurso de anoche se muestra como alguien más bien moderado, de alguna manera moderando el lenguaje, cuando en las semanas previas era un discurso que apelaba a un voto duro de una derecha que algunos llaman derecha más hacia el extremo, pero claro, recordando a este otro candidato Kaiser, que incluso estaba más en los extramuros, en la derecha, fue dosificando esa intensidad, ¿no? Este juego también lo hemos visto, por ejemplo, en Javier Milei. Este juego también podríamos verlo quizá también en el Perú, ¿no? En el caso de Rafael López Aliaga, que sigue liderando las encuestas. Ahora, sacó 58 y monedas, lo que significa que estamos ante una fuerza, pero va a necesitar consensos en el Congreso, porque en el Congreso no tiene una clara mayoría, ¿no? No, le faltan 2 parlamentarios para tener mayoría en el Senado y otros tantos en diputados. Y va a tener que pactar, ojo, no solo con las otras derechas, sino con la izquierda, porque de todas maneras las izquierdas tienen más de 60 diputados, entonces tienen capacidad de negociación, ¿no? Si hubiera ganado Jara, el resultado hubiera sido similar, ¿no? O la situación hubiera sido similar, tendría que haber pactado con las derechas. Esto, digamos, da una leve esperanza de que el gobierno de Kast no sea un gobierno totalmente duro, ¿no? Porque no va a poder de pronto avanzar con algunas propuestas, por ejemplo, en el terreno de lo que los chilenos llaman agenda valórica, ¿no? Es decir, recordar derechos de las personas. Él habló en algún momento de abandonar el Ministerio de la Mujer, ¿no? También se opuso a las 40 horas de trabajo semanales, que fue algo que consiguió justamente Janet Jara, su contrincante. Entonces, esa propuesta que de pronto él puso en escena, en parte para ganar la elección, pero en parte también porque es lo que él piensa y lo que él siente, de pronto a la hora que asume el gobierno va a tener que morigerarlas, y va a depender también del comportamiento no solo de la oposición de izquierda, que va a ser exigente, como diría Jara, sino también de las otras bancadas de derecha. Matei en algún momento se distancia, ¿no? Digamos, ningún grupo político quiere incinerarse, por decirlo de algún modo, cuando algún presidente se pone radical, ¿no? Ahora, ¿cómo deja Gabriel Boric el poder, ¿no? Porque algunos veían un ingreso muy distinto al de Kast. Ayer no era un discurso apasionado, encendido, como el que fue el discurso de victoria de Gabriel Boric, que llegaba con toda esta carga de, diríamos, la situación convulsa que vivió Chile en el 2019, pero que al final termina cediéndole la posta a un rival político, ¿no? Alguien diría, oye, hizo bien su trabajo Gabriel Boric, hizo lo que pudo, que termina siendo a veces el caso de muchos presidentes, ¿no? Hacer lo que pueden, como les toca. ¿Cómo ves esta salida del poder de Gabriel Boric? Yo no comparto la tesis de que su gobierno ha sido un desastre, que fue lo que vendió Kast en la campaña, claro. En parte por eso ganó. Eso creo que es exagerar, ¿no? Él está saliendo con 30 y tantos % de aprobación, que para un presidente que está en el 4º año de su mandato, a punto de salir, no es estar en el piso, digamos, ¿no? Es llamativo además que Jara no haya llegado a ese porcentaje. Si Jara hubiera llegado al porcentaje de 30 y tantos %, tal vez hubiera tenido alguna posibilidad de pelear la victoria, ¿no? Ahora, por ejemplo, a Boric no le ha ido tan mal, digamos, en términos económicos. Chile ha crecido 2% en estos 2 últimos años. Antes crecía a 4%, eso es verdad, ¿ya? Pero crecer 2% no es un desastre tampoco, ¿no? Los logros sociales, los que mencionaba, por ejemplo,
que consigue Jara como ministro de Trabajo, ¿no? Subir el sueldo mínimo, las 40 horas, la reforma del sistema pensional, ¿no? Son cosas que se pueden anotar como logros del gobierno de Boric. ¿Qué problemas ha tenido? Algunos muy serios, ¿no? Por ejemplo, yo sí creo que el tema de la inseguridad no lo ha sabido manejar y se le ha ido un poco las manos. Si uno compara las cifras de criminalidad en Chile con las que hay acá en el Perú y por ejemplo en Ecuador aún más, ¿no? Son relativamente bajas, pero la comparación se tiene que hacer con lo que han vivido antes las personas. Chile es un país bastante tranquilo y ahora tiene la sensación de que hay mucha inseguridad en la calle, ¿no? Entonces, ese sí creo que es un problema que no supieron manejar. Hubo algunos indicios de corrupción, no serios, pero hubo en el gobierno de Boric, apagados rápidamente por él, pero tampoco es que nunca pasó nada, pero no fue, digamos, una mega corrupción como tristemente vemos en algunos países, incluido el nuestro, ¿no? Y hay algo que creo que lo afectó mucho, ¿no? Y es que precisamente la inseguridad apagó los temas que a él le hicieron ganar en la elección anterior, los temas de equidad de género, el tema ambiental, ¿no? Los temas que estaban cuando se intentó hacer constituciones en Chile 2 veces y no se pudo. Creo que incluso, Santiago, el que Boric no haya podido conseguir que haya una nueva constitución en Chile es algo que también lo afectó desde el comienzo, ¿no? Porque recordarás que se rechazó una constitución impulsada más por los sectores progresistas, pero ojo, la constitución impulsada por los sectores más conservadores, donde el Partido Republicano en CAS tenía mayoría, tampoco fue aprobada. Entonces, esa agenda de temas sociales, de temas de educación, pasó. Y ahora la agenda es inseguridad e inmigración. Y entonces ahí CAS hábilmente se ha colocado, ha hecho ver los errores de Boric y por eso ha ganado con este porcentaje, ¿no? Qué interesante esto que nos ha contado Ramiro Escobar como un resumen de lo que ha sido la elección de José Antonio Kast en Chile. Le agradezco mucho a Ramiro, internacionalista y profesor de la Universidad Católica, siempre claro con este panorama de lo que pasa en el mundo. Gracias, Ramiro, muy buenas noches. Gracias, Santiago, hasta una próxima oportunidad. Un saludo para los televidentes. Gracias. Bien, amigos, ahí teníamos esta mirada. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Seguro reportaremos también la reunión que ya se anuncia entre José Antonio Kast, el viaje, la visita que hará a Argentina para reunirse con Javier Milei. ¿Qué pasará? Hay, claro, acercamiento con Javier Milei y carta de protesta enviada desde Chile a Colombia por algunas declaraciones de Gustavo Petro, que claro, está en la otra orilla del pensamiento político, ¿no? ¿Qué pasará con la región América Latina a la luz de estos resultados? ¿Podemos estar hablando de un cambio de rumbo? ¿Podemos estar hablando de un giro? De todas maneras, tienes un país como Brasil, por ejemplo, con, digamos, Brasil, que es un mega estado, con un gobierno de izquierda como el de Lula da Silva. Entonces no toda la región pasa a ser una región de derecha. Está Colombia, está Venezuela. De alguna manera ese mapa sigue siendo azul y rojo, si quieres ponerlo en esos términos. Pero desde el lado peruano también hubo saludo oficial, también hubo contacto oficial entre José Gerí, el presidente peruano de transición, el presidente provisional, que, ayudado, asistido por el canciller Hugo de Sela, hizo una comunicación telefónica. Ahí lo ves al presidente peruano sosteniendo un celular en la mano, un llamado de felicitación para José Antonio Kast. Esto como parte de lo que es un poco la diplomacia peruana, la agenda entre ambos estados y el próximo gabinete binacional que tendrá lugar en nuestro país y al que se ha pedido que asista el presidente electo de Chile. Presidente que entrará al poder en marzo todavía, en marzo, pero ahí está. Día de asunción de José Antonio Kast. No quiero darte una información errada, quiero confirmarte cuándo será el cambio de mando. 11 de marzo. 11 de marzo, sin importar el día de la semana en que caiga la fecha. Confirmado entonces. En marzo recién asumirá José Antonio Kast.